Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa y es un gran honor y privilegio poder compartir la clase de la escuela dominical el día de hoy. Como dijo la hermana Lily la semana pasada, estamos empezando una nueva serie que se llama Las grandes oraciones de la Biblia. Y la semana pasada vimos acerca de la oración de intercesión y el día de hoy vamos a estar enfocándonos en la oración por sabiduría. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que por favor le den un like a este video, lo compartan en su pared, con sus amistades, con sus amigos, porque yo sé que el Señor tiene palabra para cada uno de ustedes, así como lo tuvo conmigo mientras que yo estudiaba. Yo sé que el Señor nos va a hablar y el Señor va a tener la respuesta para la pregunta que tú tienes quizás. Antes de comenzar, me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor. Si me acompañan, vamos a orar. Padre, Señor, en esta tarde, Señor, ponemos esta clase, Señor, en tus manos, Señor. Que tú, Señor, seas usándome a mí como instrumento, Señor, para dar tu palabra, Señor. Tú conoces cualquier situación en la que estemos pasando, cualquier problema que tengamos, Señor, cualquier duda, Señor. Sabemos que tú eres la respuesta para todo, Señor. Señor, que en esta tarde, Señor, podamos, Señor, tomar algo de esta lección, Señor, y aplicarlos a nuestra vida, Señor, porque sabemos que tu palabra es la que da dirección, Señor. Señor, bendice este tiempo, bendice a cada hermano, a cada persona que nos está viendo. Toca sus vidas, Señor, y síguete moviendo, Señor, a nuestro favor. Damos toda la honra y gloria y alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como dije, la clase de hoy se llama Oración por Sabiduría. Me gustaría preguntar, a mí me gusta ser interactiva con mis clases. Ahí en los comentarios estén libres a compartir sus respuestas. Yo sé que sería de gran bendición para quien nos está viendo. Antes de comenzar, me gustaría preguntar, ¿creen que hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría o creen que es la misma cosa? Siéntanse libres a comentar si quieren compartir, por favor. Yo antes, cuando oía estas palabras, se me hacían similares, se me hacían iguales, y yo a veces las usaba intercambiables, diciendo, a veces usaba la palabra inteligencia y usaba la palabra sabiduría, pero me di cuenta que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuáles creen que ustedes que es la diferencia? ¿Existe una diferencia? Bueno, déjenme ayudarles. La inteligencia es el conocimiento, es saber que algo es rojo, saber que algo es verde, saber el plátano es una fruta. Eso es inteligencia. Pero la sabiduría es saber cómo aplicar esa información para resolver una situación o un problema. Déjenme darles un ejemplo. La inteligencia puede ser, ok, yo sé que una carretera corre de ambos lados. Eso es algo que conocemos, eso es algo de parte de nuestra inteligencia. Ahora, cuando viene la sabiduría, es que como sabemos que la carretera corre de ambos lados, cuando vayamos a cruzar esa carretera, sabemos que tenemos que ver a los dos lados para asegurarnos que vamos a estar a salvo, que va a estar bien el camino cuando vayamos a cruzar. ¿Sabían que la vida siempre nos da pruebas, siempre nos da oportunidades para poner nuestra sabiduría a prueba? Quizás esta semana, si usted reflexiona, tuvo alguna de esas oportunidades, alguna situación donde se ponía cómo puedo aplicar lo que sé para tomar una buena decisión. O quizás esta semana que está por venir, hay grandes decisiones que va a tomar, grandes desafíos que se va a enfrentar. Pero déjenme decirle que usted vino el día correcto porque yo les voy a hablar de un gran hombre que tuvo un gran desafío enfrente de él y cómo él acudió al Señor para darle la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. El Señor tiene palabra para usted el día de hoy. El día de hoy nos vamos a enfocar en dónde podemos recurrir cuando estamos en estas situaciones. Déjenme decir otra pregunta.
Y vuelvo a decir, contesten, participen si ustedes desean. Si Dios viniera a usted en una visión, disculpen, en una visión o en un sueño y le dijera que puede orar por cualquier cosa que usted quiere, que cualquier cosa que usted quiera recibir y Él se lo daría, ¿qué pediría? Pónganse a pensar. Si Dios me está ofreciendo algo y me dije que yo puedo tener cualquier cosa que yo quiera, ¿qué es lo que usted contestaría? Sería quizás, depende del momento que está pasando, quizás necesitaría, Dios provéeme un trabajo, o Señor, usted conoce dónde están mis hijos, yo oro por su salvación. Señor, si yo pudiera quizás tener buena salud, quizás pase en nuestro país viendo las cosas como están. No hay respuesta incorrecta, ¿ok? So, cualquier respuesta que usted ponga está bien. Pero sabía que muchas de nuestras respuestas tienden a depender de la etapa en la que nos estamos encontrando o quizás de las preocupaciones que estamos pasando en ese día, en esa semana, en este tiempo. En la palabra de Dios vemos un gran ejemplo en Primera de Reyes en la vida de Salomón. Salomón estaba enfrentando un nuevo desafío como el rey del pueblo de Israel y su petición era relacionada con este momento de su vida. Lo que vemos en este libro, cuando Dios se le aparece a él en un sueño, que lo que Salomón pidió fue algo que había necesario basado en lo que él estaba pasando en su vida. Déjenme recalcar, por si no todos saben quién era Salomón. Salomón era el hijo del rey David y justo antes que David falleciera, él había declarado a Salomón como el próximo rey de Israel. En la lección del día de hoy vamos a estar enfocándonos en la vida de Salomón, específicamente si volteamos nuestras Biblias a Primera de Reyes. En ese capítulo es donde vamos a estar analizando lo que Salomón pidió y cómo lo aplicó en su vida. En esta clase vamos a estar viendo 3 diferentes partes. Primero vamos a ver lo que Dios le ofrece a Salomón. Parte 2 vamos a ver qué es lo que Salomón pide. Y en la parte 3 vamos a ver cómo Salomón aplica lo que pidió en su reinado. Para empezar, vamos a ver la parte 1, que es el ofrecimiento de Dios a Salomón. Salomón es usualmente conocido por la construcción del gran templo en Jerusalén. Al construir este templo, estaba cumpliendo con un sueño de su padre, con un sueño del rey David. En el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 3, los eventos que ocurren aquí son antes de la construcción del templo, pero podemos ver que la devoción de Salomón hacia Dios siempre estaba presente. Ofrecía sacrificios como agradecimientos, sacrificios de adoración. Y aquí en específico habla de los sacrificios en Gabaón, un lugar donde los líderes de Israel acostumbraban a ofrecer sacrificios de adoración. Podemos ver que el corazón de Salomón estaba consagrado al Señor y él quería mostrar su amor hacia Dios estando en sus estatutos. Quería mostrar su devoción ofreciendo sacrificios constantemente. Si analizamos en los Antiguos Testamentos, los sacrificios fueron una parte vital de la alabanza y la adoración a Dios. Un versículo que resume bien es en Hebreos 13:15 y dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. Si analizamos este versículo, ¿cómo creen que podemos nosotros hacer un sacrificio de alabanza en nuestros tiempos? Siéntanse libres de comentar, ¿sabes? Si compartimos, podemos dialogar entre todos en los comentarios. Un sacrificio de alabanza es usualmente ofrecido cuando las cosas no parecen ir bien. A veces se nos hace difícil, quieran o no, dar una alabanza al Señor
especialmente en esos momentos cuando vemos y pensamos que las cosas no nos van bien. Pero déjame decirte que no importa la circunstancia que estés pasando o que estés por pasar o que hayas pasado, es siempre darle la alabanza a Dios en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en las dificultades, en tiempos de bendiciones, en todo tiempo, porque Dios se lo merece. Es siempre darle gracias a Él por ser quien es y por lo que ha hecho en nosotros, porque déjenme decirles, en mi vida Dios se ha movido de grandes maneras al diario. Podemos ver la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Y quizás en estos tiempos donde decimos, pero las cosas no me están saliendo como quisiera o las cosas se ve que van peor en peor. Déjeme decirle que el del Señor de todos modos se está moviendo. Quizás no lo puede ver, pero detrás de la cámara, el Señor se está moviendo a diario en nuestro favor, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Si vemos la vida de Salomón, él siempre estaba consagrado a Dios, y Dios se encontró con él en el lugar donde él estaba adorando, aquí en Gabaón. Dios conocía el corazón de Salomón y conocía también la gran responsabilidad que Salomón iba a tener por delante de dirigir al pueblo de Israel. Sabía que esta responsabilidad no era algo pequeño o no era algo fácil, pero el Señor sabía que Salomón era la persona indicada para esa posición. Y aunque Salomón no creía o no pensaba que estaba preparado, el Señor tenía unos grandes planes para su vida. Y así es como el Señor tiene grandes planes para tu vida también. Dios estaba contento con el grado y profundidad de la devoción de Salomón hacia él. Y si vemos en el versículo 5, podemos ver cómo Dios se le aparece a Salomón en un sueño. Y aquí podemos ver una oferta tan generosa del Señor hacia Salomón, donde le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Wow, imagínense oír eso del Señor que te diga, pide lo que quieras que yo te dé. Es una oferta, que hasta hace difícil pensar, ¿qué pediría? Si el Señor me dijera eso, ¿qué es lo que pediría? ¿Pediría salud? ¿Pediría riquezas? ¿Pediría un carro? Yo no sé lo que usted pediría, pero imagínense agarrar una oferta así. Bueno, esta oferta no fue tan específica diciendo, eso es lo único que te puedo ofrecer, o pide esto y te lo voy a dar. No, fue lo que quieras. Pero en la sabiduría soberana de Dios, esta oferta fue fundada en la confianza que el Señor tenía con Salomón. La devoción de Salomón en adorarlo y en cumplir sus estatutos le otorgaron gran favor con Dios. Y en este momento específico de su vida, se podía confiar que Salomón buscaría algo justo, algo recto, donde él pudiera seguir honrando y dando gloria a Dios, que lo que él fuera a pedir iba a ser aplicado con el propósito de siempre, siempre, siempre seguir honrando a Dios, siempre seguir alabando a Dios. Si avanzamos a los versículos 6 en adelante, aquí ya podemos ver qué es lo que el rey Salomón pide específicamente. Y Salomón pide específicamente en su oración por sabiduría. Vuelvo a decir, ¿se acuerdan lo que dije que era sabiduría? Es cómo aplicar la inteligencia y el conocimiento a diferentes situaciones. Déjenme preguntarles una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez se han enfrentado a una tarea tan desafiante, tan difícil, que desde el principio uno
¿Sabe que vamos a requerir mucho más que nuestra propia capacidad? Yo sé que sí. Yo sé que yo he enfrentado situaciones donde antes de empezarle yo estoy diciendo, ¿y cómo le voy a hacer? O quizás ni creo que la voy a hacer. ¿Para qué la voy a tratar si voy a fracasar? O esto por delante se parece que es una gran cima, solo vamos a escalar y va a ser dificultad tras dificultad tras dificultad. ¿A usted le ha tocado algo así? Porque yo sé que a mí sí. Bueno, esto que quizás sentimos o estas situaciones difíciles que enfrentamos o que estamos por delante, era algo que el rey Salomón estaba sintiendo, que estaba él enfrentando. Salomón en estos momentos se sentía, uff, que tengo una gran tarea por delante. Y su gran tarea del rey Salomón era que iba a guiar al pueblo de Dios. Claro, él había tenido un buen ejemplo al rey David como su padre. Tenía de donde quizás poner sus ojos y decir, oh, wow, mi papá me dejó buenos ejemplos de cosas que puedo hacer. Pero sin embargo, él se sentía incompetente para la tarea que estaba por venir. En el versículo 7, él mismo dice, yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Él mismo creía que yo siendo tan joven, ¿cómo es que estoy en esta posición? Prácticamente yo no me siento listo para tomar el control, para poder guiar el pueblo de Israel. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Se me hace muy difícil. Quizás esas son cosas que pasaban por la mente de Salomón. Pero al leer este pasaje de la petición del rey Salomón hacia Dios, podemos notar cualidades tan bonitas que el rey Salomón tenía y que están presentes en su oración. Podemos notar un corazón agradecido y humilde. Y esto se puede ver mucho con lo que él logró. No vemos ninguna señal de arrogancia o orgullo en su respuesta. No vemos algo que él diga, bueno, como yo soy rey, yo quiero riquezas. O, bueno, yo soy rey, yo no necesito ayuda, yo no necesito nada, yo lo puedo hacer solo. En ni un versículo vemos algo así, sino al contrario, vemos un corazón humilde donde él mismo dice, Señor, yo no puedo, yo no estoy preparado. Pero más bien se conmovió con la gran fidelidad de Dios hacia su padre David, hacia su padre David, y ahora su fidelidad hacia él, conforme él asumía la responsabilidad de servir como rey. Salomón veía esa bondad de Dios hacia él como una expresión que continuaba de su respeto por su padre David y no algo basado en su propio mérito de Salomón. Podemos ver que en sus palabras hay un sentir de insuficiencia. Aunque Salomón quizás tenía un alto grado de sabiduría y comprensión e inteligencia, algo que podemos notar es que él reconocía que necesitaba ayuda y ayuda más allá de sus propias habilidades. Él no estaba confiando en sus habilidades, hasta él mismo, él no creía que tenía la habilidad de hacerlo. Él sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Y reconociendo lo que necesitaba, vemos en el versículo 9 que él ora y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Él sabía que sí, en su juventud y quizás la inexperiencia de gobernar todo un pueblo, estos factores contribuían a una insuficiencia para la gran tarea que tenía por delante. Pero vuelvo a decir nuevamente, veíamos y vemos la humildad y el sentido de responsabilidad de Salomón. Esas son cualidades notables en este pasaje. Dios le había dado la oportunidad de pedir lo que él quisiera, lo que sea. Muchas cosas podrían haber pasado por su mente, pero él sabía lo que necesitaba en ese momento. Él sabía que en esta gran tarea por delante
Las riquezas no le iban a ayudar. Quizás un nuevo carro en nuestra situación lo queremos, pero no es lo que necesitamos. Sino, aquí podemos ver que el rey Salomón sabía lo que necesitaba y lo que necesitaba era una medida sobrenatural de sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones para el bienestar del pueblo de Israel. Analizando nuestras vidas personales, y le pregunto a usted, ¿ha pasado quizás una situación donde haya necesitado más que conocimiento para resolverla? ¿Donde la inteligencia o la experiencia no ha sido suficiente? Piense en qué situación. Ok, ya teniendo esa situación, se pudo ver la diferencia de cuando uno trata de resolver la situación por uno mismo versus en comparación cuando acudimos a Dios para ayuda. Se puede notar la diferencia cuando usted, por ejemplo, usted o yo, tratamos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y si la compara a una situación donde lo primero que hace es acudir al Señor sabiendo que necesita su respaldo, claro que sí podemos ver la diferencia, porque cuando tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, tiende a hacer sentirse como que la situación no va bien, que va de peor en peor, o que a veces sentimos que las puertas se nos cierran, que prácticamente estamos dando nomás vuelta y vuelta y vuelta y no encontramos ni una solución ni una respuesta, que estamos atorados. Eso es lo que pasa cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos. Quizás llegue la chance de que se cumpla, pero qué tan difícil es cuando lo tratamos de hacer solos. Porque cuando acudimos a Dios por ayuda, Él nos las da, porque Él sabe que lo necesitamos y lo necesitamos para poder tomar decisiones correctas. Lo necesitamos para que Él sea la guía en nuestras vidas, porque Él es el que nos da la dirección y como aquí, como al rey Salomón, nos da la sabiduría para saber tomar decisiones correctas y para saber encontrar la solución para nuestros problemas o para cualquier dificultad que encontremos. De nuevo, sabemos que Salomón, como joven, podía haber pedido cosas para beneficiarlo a sí mismo, para beneficiarlo personalmente, pero su objetivo siempre fue enfocado en cumplir el trabajo de Dios, el cumplir la gran responsabilidad que Dios le había dado. Y sabía que la clave para un reino exitoso sería la sabiduría de Dios. Sabía no confiar en sus propias fuerzas, que él sentía que ni fuerzas tenía, sino confiar en el Señor, confiar en Dios y agarrarse de esa sabiduría que proveería de él. Ya que sus motivos de Salomón eran nobles y su petición era desinteresada, Dios lo bendijo con hasta mucho más de lo que había pedido. Vemos en el versículo 11 que Salomón no pidió riquezas, ni una larga vida, ni la muerte de sus enemigos, que eso pudiera haber sido de gran ayuda, sino que él pidió un corazón entendido, un corazón donde fuera el Señor el que gobernara su corazón, un corazón que le ayudara a tomar las decisiones correctas, un corazón que fuera guiado por el Señor. Y como Salomón no había pedido las otras cosas, Dios se agradó mucho más con Salomón y no solo le concedió la sabiduría, sino le dio, ahí mismo dice, una sabiduría superior a la de cualquier otra persona en el mundo, a cualquier persona antes de él y después de él. Y en el versículo 14 vemos que, que hay un punto importante para reflexionar y preguntar,
¿Por qué creen que Dios añadió quizás la condición de obediencia, la condición de que Salomón siguiera con la obediencia a sus mandamientos y su ofrecimiento de larga vida era basado en esta obediencia? Que no era tener sabiduría, prácticamente le garantizaba que Salomón lo iba a obedecer y seguir sus mandamientos. Es algo para preguntarse. ¿Qué no si con esa sabiduría que Dios le había dado a Salomón, prácticamente era, te doy la sabiduría y eso me garantiza que seguirás obedeciendo? Creo que no, porque el Señor sí le ofreció la sabiduría, pero imagínense, ya con la sabiduría que el Señor le había dado, Salomón podría haber tomado después otra actitud y decir, bueno, ya soy sabio. Y en vez de seguir confiando en el Dios, iba a poder empezar a confiar en sus propias fuerzas, confiar en la sabiduría sola como lo único necesario. Y al darle ese gran regalo, poco a poco podía haber estado empezando a poner a Dios como en segundo plano. Ya no confiar en Dios, sino confiar en la sabiduría. Y así, hermanos, es a veces como Dios se mueve en nuestras vidas. Él, Él quiere darnos todo. Él quiere darnos lo que nuestro corazón está pidiendo, lo que quizás necesitamos. Pero a veces el Señor también toma su tiempo para darnos, porque Él quiere ver ese corazón humilde, quiere ver, quiere vernos de verdad necesitándolos, porque a veces el Señor da y luego, ok, las cosas se ven bien y se pucha al Señor en segundo plano. Empezamos a volver a confiar en nuestras propias fuerzas, aunque el Señor fue el que suplió nuestra necesidad, o nos olvida seguir agradecidos a Él, se nos olvida seguir obedeciéndolos porque pensamos, bueno, ya las cosas nos están bien, ok, ya me puedo enfocar, quería para trabajo, bueno, el Señor ya me dio trabajo, y ya está trabajo, bueno, hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo trabajo, ok, no puedo hacer esto por el trabajo, ok, y poco a poco se va poniendo el Señor en segundo plano. Y es por eso que aquí el Señor le dijo y añadió la condición de obediencia para que fuera una larga vida, porque el Señor quería que Salomón siguiera agradecido hacia Dios, siguiera dando esos sacrificios de alabanza, que no se olvidara de dónde había venido su sabiduría. Ahora, ya después de que Salomón obtuvo esa sabiduría, en los versículos 16 en adelante podemos ver cómo esa sabiduría se muestra en la vida de Salomón, cómo él la puso a prueba. No pasó mucho tiempo después de que Dios le dio la sabiduría que estaba a prueba. El rey Salomón enfrentó un caso difícil entre dos rameras y un bebé que había fallecido. Déjeme decirle poquito de la historia. Habían dos mujeres que compartían un hogar y estas dos mujeres eran rameras y una de ellas dio a luz y la otra, los 3 días después, dio también a luz. Y durante la noche, una de las mujeres, mientras dormían, se dio vuelta en la cama y al dar vuelta cayó sobre el bebé y el bebé se asfixió y falleció. Y cuando esta mujer se dio cuenta de lo que había sucedido, trató de cambiar su bebé que había muerto, con el bebé de la otra mujer, haciéndolo pasar como que el bebé que estaba vivo era de ella y el que había muerto era de la otra mujer. Pero la mujer que recibió el bebé muerto sabía que ese bebé no era de ella, sabía que, hey, este bebé no es el que yo di a luz, este no es el mío, este es de la otra señora. Entonces se formó un gran lío y en esta situación no había ni un testigo para decir, no, esto es lo verdadero, esto es lo falso. Y en estos tiempos también
Usualmente no se confiaba mucho en la palabra de las rameras y eso se agregaba más a la dificultad del caso. No era algo simple, no era algo que, ok, esto es lo correcto y ya. Y podemos ver que a veces las respuestas a las situaciones difíciles rara vez son sencillas. O usualmente es lo que pensamos, que no hay respuesta sencilla, que no es tanto como blanco y negro, que a veces, oh, pero hay todas estas cosas que analizar. Pero en este caso, la respuesta de Salomón fue relativamente sencilla e impactante. Fue impactante para todos los que estaban ahí presentes. Sin embargo, en esa respuesta hubo una gran profundidad de sabiduría. Y esa sabiduría era la que el Señor le había proveído. Buscar la dirección de Dios siempre es la manera de tomar una decisión. Buscando su dirección, buscando que Él nos dé la respuesta, porque Él tiene la respuesta correcta. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, lo mejor para esa situación, y Él lo único que busca es que nosotros vayamos hacia Él, para que Él nos pueda dar la respuesta. En los versículos de Primera de Reyes 3, del 23 al 28, vemos que Salomón ejercita la sabiduría que Dios le proveó. Salomón aquí da una orden sorprendente que le trajeran una espada. ¿Y una espada para qué? Bueno, como ambas mujeres decían que el bebé era suyo y se estaban peleando, el rey Salomón simplemente dijo, bueno, tú dices que es tu hijo y tú dices que es tu hijo, lo que vamos a hacer es, con esta espada lo voy a cortar en dos y cada quien un pedazo. Imagínese si usted es la mujer, hasta se queda en shock, lo como, like, ¿qué pasó? ¿Qué es esa respuesta? Like, es algo que ellos quizás no esperaban escuchar. Y toda la gente estaba asombrada con esa declaración. Y es en ese momento donde la verdadera mamá grita y dice, no, no maten al bebé, dale el bebé a la otra mujer para que no muera. Y es ahí donde el caso está claro. Salomón ordena que el bebé fuese regresado a la mujer, que era la verdadera mamá. Y en esta situación, Salomón no se cruzó sus dedos diciendo, ¿y qué hago? ¿Qué será lo correcto que hacer? ¿Y si hago esto y no va? ¿Y si decido esta, esta es la respuesta y no sale? No, Salomón no tuvo que estar dudando de sus decisiones porque él tenía la sabiduría de Dios. Él confiaba que el Señor lo había capacitado con el discernimiento de decidir entre lo bueno y lo malo. Y él sabía que él iba a poder decidir lo que era correcto. Quizás en nuestras vidas personales, el Dios no se nos aparezca en un sueño. Quizás no vamos a dormir y en nuestro sueño Dios va a llegar y nos va a decir, hey, Vanessa, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar. Quizás no pase así, o puede que pase, pero en su palabra, Él ya nos está dando esa promesa. Él nos está dando esas palabras. Él nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Dios tiene grandes regalos para tu vida, para mi vida. Él tiene las respuestas que quizás estamos buscando en esas situaciones difíciles que estemos pasando o que están por pasar, que siempre las vamos a encontrar en nuestro diario vivir. Que no dejemos que sean algo que veamos hacia enfrente y digamos, oh my goodness, ni lo quiero tratar o ni lo quiero enfrentar porque no voy a poder. No, que sean retos que estemos preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Pidiéndole a Dios la respuesta, pidiéndole a Dios la dirección de tomar las decisiones que delante de nuestros ojos se ven difíciles,
pero con el respaldo de Dios, sean sencillas. Siempre busquemos de Él porque Él siempre va a tener nuestro respaldo como sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros. Y así como Salomón oró por sabiduría, nosotros podemos orar también que el Señor nos llene de sabiduría para que el día de mañana que tengamos decisiones grandes que tomar o nos tengamos que enfrentar a un problema, podamos saber con certeza que vamos a decidir lo correcto. ¿Y por qué? Porque el Señor es el que nos va a dar la respuesta. Cuando acudimos a Él, Él nos llena de su sabiduría. Si nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, vuelvo a decir, se nos van a hacer difíciles, se nos van a hacer casi imposibles y quizás hasta traiga estrés, traiga tensión, traiga ansiedad. Pero cuando ponemos todos en las manos de Dios, cuando lo presentamos ante Él, el Señor siempre está a nuestro favor y Él siempre, siempre, siempre nos va a dar la respuesta de lo que necesitamos. En esta tarde, hermano, tú que nos estás viendo o que quizás vas a ver el video después, quiero que tomes este tiempo para pensar qué es lo que de verdadmente necesito del Señor, qué es lo que, lo que estoy buscando. Vuelvo a decir, la sabiduría que Dios provee es algo tan, tan importante en nuestro diario vivir porque cada día nos enfrentamos a decisiones que tenemos que hacer y esas decisiones son cosas que nos afectan a la larga. Seamos como el rey Salomón. Pidamos que Dios nos llene de sabiduría, que no confiemos en nuestras propias fuerzas, que no seamos orgullosos, quizás en creer que yo lo puedo hacer todo, sino que seamos humildes presentándonos al Señor, que el Señor vea un corazón agradecido, un corazón entregado a Él. Y así el Señor, como encontró favor en la vida de Salomón, sigue encontrando favor en nuestras vidas. Y como vuelvo a decir, como dice el versículo, pedid y se os dará, Dios también nos está ofreciendo eso. Dios también nos está dando esta oportunidad de pedirle lo que necesitemos, porque Él nos los va a dar. En esta tarde quiero cerrar este día orando y pidiendo pues al Señor que nos llene de su sabiduría, que nos llene de su entendimiento para ser como el rey Salomón, para que seamos humildes y confiemos en Él. Acompáñenme, hermanos. Padre nuestro, Señor, venimos ante ti, Señor, rendido a tus pies, Señor. Venimos, Señor, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, Señor. Señor, vemos como la vida de Salomón, Señor, que nosotros sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Que nosotros, Señor, no tenemos las fuerzas propias, Señor, para cumplir con las grandes tareas que tenemos por delante, Señor. Que, Señor, si confiamos nosotros solo en nosotros mismos, Señor, las cosas, Señor, no van a funcionar, Señor. Las cosas se nos van a hacer difíciles, Señor. Padre, Señor, ayúdanos a que cada día, Señor, te busquemos. Que cada día te demos la alabanza, Señor, a ti, porque tú te la mereces, Señor. Señor, que seamos llenos de tu sabiduría, Señor. Que seamos llenos, Señor, de esa sabiduría, Señor, que tú le diste a Salomón, Señor. Que en cualquier decisión, en cualquier problema que nos enfrentemos, Señor, que confiemos en ti, Señor. Que tú, Señor, nos vas a proveer, Señor, la respuesta correcta, Señor. Donde las cosas no van a ser difíciles, Señor, sino sencillas, Señor, como fueron como Salomón, Señor. Tú, Señor, provee, Señor,
el discernimiento, Señor, para saber qué es lo correcto, Señor. Y no solo lo correcto, Señor, sino hacer, Señor, lo que te agrada a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, emprendemos, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Que, Señor, cuando tú contestes nuestras respuestas, Señor, que sigamos agradecidos, Señor. Que sigamos, Señor, obedeciéndote a ti, Señor, y que no despeguemos nuestros ojos de ti, Señor. Que, Señor, siempre nos agarremos de tu mano, Señor, porque sin ti no somos nada y nada podemos, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, bendigo, Señor, la vida de cada persona que nos está viendo, Señor. Tú conoces las situaciones que quizás ellos están enfrentando, Señor, o las cosas que están por enfrentar, Señor. Que tú los llenes de tu sabiduría, Señor. Que en cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, ellos sientan tu mano, Señor, sientan tu respaldo y tu apoyo, Señor. Que, Señor, nuestro grande anhelo sea, Señor, tener esa gran devoción de Salomón hacia ti, Señor, y que todos los días, Señor, trabajemos para servirte, para adorarte, para glorificarte, Señor. En tu nombre oramos y ponemos el resto de esta tarde, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, fue un gran placer estar aquí con ustedes. Sean todos bien, todos bendecidos el resto de esta tarde. Y nos estamos viendo aquí el próximo domingo para seguir con la serie, ¿ok? Bueno, saludos y que Dios me los bendiga.